Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Bienvenidos a Entre Sesiones. Les recuerdo que se trata de un conversatorio donde platico con terapeutas y diferentes personas relacionadas con el tema de la salud sobre temas que hoy nos están inquietando. Y precisamente hoy continuamos con el tema de la muerte desde la perspectiva del budismo, para lo cual me da un placer enorme darle la bienvenida a Antonio Karam. Él es hijo de inmigrantes de Líbano y de España. Estudió un posgrado en budismo y cultura tibetana en la Universidad Tribhuvan en Nepal. Y él es el presidente y fundador de Casa Tíbet México, que es la primera representación oficial del pueblo tibetano y del Dalai Lama en México y en Latinoamérica. Como les comentaba, es el presidente y fundador de Casa Tíbet desde 1989. Ya son un poco más de 30 años de esta importante institución, divulgando, preservando la cultura tibetana y comunicando y realizando prácticas alrededor del budismo con la gente interesada. Tony, bienvenido a Entre Sesiones. Y me gustaría que empezáramos porque me ayudes a entender un poco la relación que se da entre dos conceptos aparentemente tan disímbolos como solo son la vida y la muerte desde la perspectiva del budismo. Bueno, desde la perspectiva de la tradición budista y como punto de partida es importante tener presente que la conciencia se concibe como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Esto es una entidad viva, lúcida, una energía consciente que no se crea ni se destruye, se transforma, a la que no se le concibe como una mera propiedad emergente, esto es como una especie de efecto secundario de la red neuronal o de, digamos, la constitución material o corporal del individuo, sino una entidad que precede a la conformación del cuerpo y de hecho permite su estructuración y su continuidad, y al mismo tiempo una entidad que sobrevive a la entropía, al atrofiamiento, a la desorganización del cuerpo durante la natural transición del morir, ¿sí? Y en ese contexto, la tradición budista contempla a la muerte como una mera transición, le describe y le concibe simplemente como un entreestado. Se le llama, por ejemplo, en la lengua tibetana bardo, que quiere decir bar, entre, do, estado o condición. Esto es una transición entre una forma de vida y de experiencia y otra forma de vida y de experiencia. Pero no concibe a la muerte como la extinción del individuo y de la conciencia que le caracteriza, sino simplemente como un ajuste, una transición entre una condición vital y otra, ¿sí? Por ello se enfatiza el que no debemos de temer a la muerte, sino prepararnos para la misma, ¿sí? Y afirma la tradición budista que finalmente morimos como vivimos. Y en ese contexto, si queremos propiciar una buena muerte, tenemos que empezar por dotar de calidad de atención, calidad de excelencia y calidad de conciencia a nuestra vida. Cuando el cuerpo muere y se inicia este desplazamiento hacia el espacio del bardo, ¿esto también forma parte del proceso de la rueda del samsara? Así, bueno, no, la palabra bardo se utiliza para describir la variedad de transiciones por las que los seres sensibles atravesamos a lo largo de nuestro infinito devenir. En la tradición budista hablamos de 4 primarios procesos de transición. El entreestado natural de la vida, que comienza en el momento de la concepción, cuando se concibe, acontece el renacimiento, que es el vínculo de la conciencia con esa nueva base de expresión y vida, y termina en el momento en que ese individuo se topa o expone a las condiciones que eventualmente van a propiciar y detonar el tránsito del morir. Después hablamos del entreestado doloroso de la muerte, que precisamente comienza cuando esas condiciones se hacen presentes y termina en el momento en que la conciencia se separa definitivamente del cuerpo, lo cual técnicamente acontece en promedio más o menos 76 horas después de la muerte clínica en el ser humano, ¿no?
Después de la muerte clínica, cuando la conciencia ya se ha desprendido del cuerpo, ¿cuál es el siguiente estado en este proceso de muerte? ¿Qué sigue después de las primeras 76 horas? Después hablamos del entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, que acontece primariamente en el momento en que la conciencia se separa del cuerpo y se manifiesta la dimensión más profunda de la misma, la que se llama la luminosidad base de la mente, la naturaleza búdica, una dimensión de la conciencia libre de oscurecimientos y limitaciones aflictivas, que le permite y aporta al individuo de estar preparado para ese encuentro, reconocer su potencial más íntimo y a través de ese medio lograr el despertar y la iluminación. ¿Qué sucede si el individuo en su proceso de muerte no alcanza este último estado de reconocimiento de su propia naturaleza búdica? Sin embargo, si el individuo por diversas condiciones y circunstancias se ve incapacitado para lograr dicha estabilidad y reconocimiento en la dimensión primigenia de la mente, que naturalmente acontece en ese tránsito, el del morir, entonces desmaya durante ese periodo, pierde conciencia como en un sueño profundo sin sueños, en el que el individuo está en un estado casi comatoso, ¿verdad? Y después transita eventualmente al entreestado llamado inercial del devenir, ¿sí? Que es una condición muy similar a la que acontece en el periodo del soñar, ¿no? En donde nos vemos expuestos a un mundo visionario que concebimos existe o como existente de forma autónoma o independiente a quien lo sueña, pero en realidad dependiente de quien lo sueña, ¿no? En este estado de ilusión, ¿hay aún la oportunidad de lograr el acceso a la luminosidad base de la mente o qué sucede? eh, la mayoría de nosotros transitamos ese estado inconscientes de su naturaleza y por lo tanto dominados por esas apariencias ilusorias. Pero existe siempre la posibilidad de hacerse lúcido en ese estado y condición, reconocer la naturaleza ilusoria de esas apariencias, esto es darse cuenta que no existen y no pueden divorciarse de la mente que las produce y también en ese momento lograr el despertar y la iluminación. Y si no se logra esto, se consolidan las fuerzas inerciales del karma del individuo y estas le conducen a el inicio de un nuevo ciclo, el entreestado natural de la vida una vez más, un nuevo ciclo de encarnación. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos considerar que este espacio del bardo sí se refiere a todos estos procesos entre vida y muerte? La palabra bardo se utiliza para describir todos esos distintos procesos de transición por los que el individuo pues deambula a lo largo de su infinito devenir. El entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y el entreestado inercial del devenir. ¿Sí? Enfrentar la muerte puede ser un proceso difícil. ¿El apego puede hacer que esta muerte resulte aún más dolorosa? Bueno, yo creo que la muerte puede ser muy dolorosa, pero no lo es endémicamente. Esto es, la muerte en sí no emerge dotada de una carga emocional. Esa carga es la que el individuo proyecta sobre del tránsito del morir. Y lo hace en dependencia, en buena medida, de sus condicionamientos y condición vital, ¿no? Así entonces, si el individuo se ha identificado con su cuerpo a lo largo de la vida, y al mismo tiempo se ha identificado con las apariencias del mundo, incapaz de reconocer su naturaleza transitoria e ilusoria, naturalmente el proceso del morir se torna en uno doloroso. ¿Por qué? Por el apego que le dificulta. Pero si en contraste el individuo a lo largo del vivir se ha preparado para el desapego, para el entendimiento de la naturaleza transitoria e ilusoria de las apariencias, entonces en el momento en que abandonamos este mundo, lo hacemos con enorme desapego y naturalidad. Y en ese momento la muerte se convierte en una experiencia excitante, en oposición a ser dolorosa o conflictiva. ¿De qué depende el bien morir? ¿Ayuda en algo realizar prácticas adecuadas o correctas en la vida? Evidentemente, la más primaria recomendación es que el bien morir depende del bien vivir. ¿Sí? Llevar una vida ética, una vida edificante, en donde hayamos sido de beneficio, de auxilio a las personas que nos rodean, el llegar al tránsito del morir sin elementos a procesar, con los círculos de la vida bien cerrados y procesados, una vida vivida con lucidez, con atención, con conciencia, dotada de bienestar genuino y no solamente de placer hedónico,
una vida dotada de entendimiento del propósito ulterior de esa aventura, esto es de genuino significado, que es algo raro porque la mayoría de nosotros nos apegamos a aspectos en extremo transitorios e ilusorios de la vida, que en el mejor escenario tan solo nos pueden aportar placer hedónico, pero no bienestar genuino. El nombre, la fama, el reconocimiento, los estímulos sensoriales, el dinero, los bienes materiales, ¿verdad? El poder, la influencia, todo esto nos aporta en el mejor escenario bienestar temporal y relativo. Pero el bienestar genuino no depende de lo que el individuo toma del mundo, sino de lo que trae a él, en dependencia del equilibrio entre la mente y el cuerpo, y particularmente una mente dotada de sabiduría, que comprende la manera en que las cosas son y es capaz de discernir su mera apariencia. El apego nos hace observar esta realidad con dolor. ¿Qué rol juegan el deseo, la ignorancia, la aversión, el aferramiento a lo aparente, el sufrimiento en la vida y en la muerte? Dado el hecho de que las apariencias no concuerden con la realidad. Esto es, el mundo a nosotros aparece de una forma distinta como existe. Lo que es impermanente a nosotros se manifiesta como permanente. Lo que es compuesto a nosotros se manifiesta como unitario. Lo que carece de una identidad intrínseca, sustancial, autónoma o independiente, realmente pues lo que tiene es una identidad temporal, relativa, compuesta. Y lo que no tiene cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras, nosotros lo concebimos como dotado de cualidades sustanciales, con las que nos aferramos a través del apego y la aversión, que operan como los detonantes primarios del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción en la vida. ¿Qué impacto finalmente tendría desapegarnos, entender la impermanencia, abrazar el amor y cultivar la sabiduría con compasión? Que una vida dotada de genuino significado es aquella en donde el individuo se ha vinculado con un sendero genuino de desarrollo evolutivo, en el que el individuo poco a poco se acerca a su naturaleza fundamental, que es espiritual y no material, y en donde el individuo se prepara para la aventura no solo del vivir, sino del morir. Algunos piensan que las prácticas contemplativas o espirituales son especialmente difíciles para la gente de Occidente, en especial en momentos como este, como el que estamos enfrentando. En tu experiencia, ¿hay prácticas que puedan hacer que el budismo pueda vivirse de una manera más activa, no solo contemplativa? Yo creo que es un mito. Yo creo que el reto es entender que la práctica contemplativa es algo que se puede implementar en cualquier entorno vital. Puedes practicar en tu casa, puedes practicar en el baño, puedes practicar en la calle, ¿no? Si la instrucción que tienes es clara, es una instrucción fidedigna, puedes trabajar con tu mente en cualquier entorno, espacio y lugar, ¿sí? Por supuesto que hay lugares más conducentes a la práctica contemplativa que otros, pero eso no quiere decir que no puedes transformar tu entorno inmediato en un laboratorio para la transformación cognitiva y emocional en general. Y bueno, en la tradición budista hay una enorme variedad de herramientas y prácticas que precisamente tienen esto por objetivo. Yo creo que el reto del mundo occidental es entender la importancia de practicar un budismo urbano, un budismo contemporáneo, un budismo, ¿verdad?, integrado a la vida cotidiana, en oposición a un budismo anacoreta que huye del mundo, más bien uno que te integra al mundo. Y ese es el reto que tenemos e indudablemente es uno de los mandatos del budismo como tradición espiritual. Si la vida correcta es una forma de lograr una comprensión correcta de la muerte, ¿existen algunas prácticas o herramientas éticas que indiquen la forma correcta de vivir? Por supuesto, por ejemplo, en la tradición budista, los pilares de la eticidad comúnmente se ilustran a través de lo que se llama las 10 acciones virtuosas, ¿no? 3 de cuerpo, 4 de palabra y 3 mentales y emocionales, ¿no? Las del cuerpo, no tomar aquello que no nos ha sido libremente dado, no usar al cuerpo como un instrumento que puede lastimar y dañar a otros, no tomar la vida de otros seres, acortarla o lastimarla, inconscientes de la natural dignidad que acompaña y demanda toda forma y expresión de vida en general. Las de palabra, no mentir, no distorsionar o exagerar la realidad, en especial cuando lo haces movido por fines autocentrados y egoístas. No usar un lenguaje que divide y daña, que es irreflexivo, ¿verdad?
no lastimar a través del uso de la palabra. Y los mentales, evitar la codicia, evitar el vernos movidos por una mente maliciosa y violenta. Y finalmente, el hacer un esfuerzo por no albergar y abrazar visiones o puntos de vista equivocados de la realidad. ¿Sí? Entonces, si podemos promover estas condiciones de vida, estaremos generando un entorno que es favorable para nuestro bienestar más hondo y genuino, nuestra tranquilidad interior, para nuestra correcta y exitosa interacción con los que nos rodean y nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo de una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Estamos enfrentando falta de empatía, compasión, pandemia, violencia. ¿Cómo crees tú que se pueda sostener una práctica como la budista en un ambiente tan turbulento como el que estamos enfrentando? Claro. Bueno, por ejemplo, a mí muy a menudo me preguntan cómo logro sostener una práctica cotidiana contemplativa en un entorno tan bullicioso, tan sobreestimulado como pudiese ser la Ciudad de México. Y yo les contesto volteando la pregunta y les digo, más bien no entiendo cómo puedes vivir en la Ciudad de México sin tener una práctica contemplativa. Y el hecho es que no se puede vivir. Cuando sales a la calle y ves el grado de agresión, de intolerancia, de irritabilidad que hay en la población en general, el incremento en la violencia, en la pérdida de valores humanos fundamentales, en el entendimiento de lo que nos aporta bienestar genuino y no meramente placer temporal y relativo. Ahí es donde te das cuenta el costo que ha tenido para una cultura como es la nuestra, la pérdida de un entorno introspectivo. ¿Sí? Y yo diría que es gracias al mantener ese hábito y esa disciplina que puedo sobrevivir y rescatar mi integridad personal y mi sanidad en el medio de un entorno como es este. Una vez que se manifiesta la muerte clínica, ¿por qué no se debe tocar el cuerpo de la persona que falleció durante las primeras horas tras la muerte en la tradición budista? No, la tradición budista plantea que una vez que se manifiesta, digamos, la condición de la muerte clínica, a la que se define como el colapso del proceso metabólico, constituido por tres variables: la actividad eléctrica en el cerebro, el proceso cardiovascular y el proceso respiratorio. Entonces, cuando una persona experimenta el atrofiamiento de estos tres procesos, se le dictamina lo que llamamos la muerte clínica. Sin embargo, desde la perspectiva de la tradición budista, ese punto tan solo ilustra la dimensión intermedia del proceso del morir. Durante subsecuentes aproximadamente 72 a 76 horas, todavía existe energía vital presente en el cuerpo y la conciencia sigue presente, todavía mora dentro del cuerpo físico, que ha transitado, digamos, de una operación grosa a una en extremo sutil. Para ilustrarlo de alguna manera, es como el tránsito en un teléfono inteligente entre su modalidad activa cuando tiene pila completa, ¿verdad? Y el modo de ahorro de energía, en donde ya casi no hay energía en el teléfono y él mismo te avisa que tienes que apagar todas las aplicaciones superfluas para que solo operen las más primarias. Eso le pasa al cuerpo en el tránsito del morir. Se apagan todas las funciones externas del mismo, pero durante un cierto tiempo todavía están activas las más sutiles. Y esto se prolonga en promedio 72 o 76 horas después de la muerte clínica. Claro, todo ello dependiendo naturalmente de que el cuerpo no se movilice bruscamente, se creme, etcétera, ¿no? ¿Es correcta esta creencia de que el cuerpo debe ser tratado con mucho respeto tras la muerte, porque tiene muchas implicaciones en la transición, y que la forma en que se ha tratado este cuerpo puede incidir en la forma que la conciencia salga del cuerpo? Que lo que se haga con el cuerpo en ese tránsito determina la forma en que la conciencia sale del cuerpo. Y la conciencia puede salir del cuerpo por diferentes, digamos, portales. Puede salir por el ano, puede salir por el ombligo, puede salir por los ojos, puede salir por la nariz, puede salir por la boca, puede salir por el oído, los oídos, o puede salir por la coronilla de la cabeza. Dependiendo de por dónde sale, es el tipo de renacimiento que experimenta. Como si cada uno de esos portales representara una avenida hacia un destino determinado. Entonces, cuando se manipula bruscamente el cuerpo, puede propiciarse que la mente, la conciencia, lo que realmente somos, salga de él mismo por una avenida que no es propicia para un buen renacimiento o uno
en donde las condiciones para el desarrollo evolutivo están presentes. Y por eso se pide que durante por lo menos, la primera hora después de la muerte clínica, al cuerpo no se le manipule, no se le toque, no se le agite, ¿verdad? Que todos los estímulos, especialmente si son estridentes a su alrededor, se suspendan y el cuerpo y la persona permanezcan en total tranquilidad, de tal manera que las energías vitales se acomoden naturalmente y la persona experimente un natural tránsito entre el entreestado doloroso de la muerte y lo que le sigue, ¿sí? Una vez que la conciencia sale del cuerpo, ¿qué camino toma? ¿Cuál es su siguiente destino? Hay muchos destinos hacia donde la conciencia puede dirigirse, ¿no? Comúnmente, en las personas ordinarias, experimenta un periodo intermedio, se le llama, entre la previa vida y el nuevo renacimiento, ¿sí? La naturaleza de ese periodo intermedio se asemeja a la experiencia onírica, al mundo de los sueños, ¿sí? Pero ¿qué tipo de sueños? Los que no son lúcidos, en donde el individuo es incapaz de reconocer el sueño como un sueño y por tanto le interpreta fantasiosamente como si estuviese dotado de realidad objetiva. Esto es, cuando nosotros soñamos y no somos conscientes de que estamos soñando, concebimos a las apariencias del sueño como si existieran independientes a quien la sueña. Pero cuando en un sueño detonamos lucidez, nos hacemos conscientes de que estamos soñando, reconocemos que esas apariencias no pueden separarse de la mente que las produce, quien está soñando, digámoslo así. ¿Qué efectos puede tener en la conciencia no poder distinguir este estado ilusorio de vivir simplemente en un sueño? Si solo entendiéramos que esto se trata de un sueño. Esto produce un efecto muy disímbolo, esto es, el que transita por un sueño y no es consciente de su naturaleza, es dominado en términos de su experiencia por las apariencias del mismo. Mientras quien al transitar por un sueño es consciente de su naturaleza ilusoria, es lúcido dentro de la misma, puede del todo tener injerencia sobre la experiencia que manifiesta en esa transición. De la misma manera, la tradición budista plantea que el estado de vigilia es un tipo de sueño, pero también es un sueño en el que no estamos lúcidos y por lo tanto somos controlados, manipulados, esclavizados por las apariencias de la vida cotidiana, dado el hecho de que somos incapaces de reconocer que éstas no se pueden separar, extraer, divorciar de la mente que les aporta sentido. En otras palabras, que el mundo con toda su miriada de estímulos no determina nuestra experiencia. La influencia, pero no la determina. Lo que determina nuestra experiencia es la mente que decodifica, entiende, le da sentido a esas experiencias. En nuestra cultura pensamos que el bienestar depende de manipular el mundo, de obtener de éste lo que concebimos nos puede aportar bienestar genuino. Pero la realidad es que ese bienestar radica no en lo que extraemos del mundo, sino lo que traemos a él. En dependencia, por ejemplo, decía hace un momento, de la sincronía entre la mente y el cuerpo, porque un problema recurrente en nosotros es que vivimos en completa desincronía. La mente se encuentra desincronizada del cuerpo. Para empezar, nunca está en el presente, donde el cuerpo mora. Siempre está en el pasado, que es fantasioso, o en el futuro, que todavía no acontece. Y en el ínter, ese momento que es genuino y verdadero, el presente, se nos escapa por los dedos, ¿no? Como decía John Lennon, la vida es aquello que pasa mientras estamos ocupados haciendo planes, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando experimentamos el tránsito del morir, deambulamos por un periodo intermedio, similar a un sueño. La mayoría de las personas no reconocen esa transición como ilusoria y por lo tanto reaccionan a todo lo que su mente en esta proyecta como si estuviera dotado de realidad objetiva. En este sentido, si la muerte no es un fin en sí mismo, ¿a dónde nos conduce? Eso eventualmente conduce a un nuevo renacimiento. Y ese renacimiento puede acontecer en cualquiera de los distintos reinos a donde la conciencia puede experimentar nueva expresión. El reino animal, el reino humano, el reino de los fantasmas, el reino de los seres paranoides, el reino de los seres fulgurantes. En fin, hay una variedad de diferentes formas de vida. La tradición budista plantea que la mente puede expresarse a través de muchas diferentes plataformas, muchas diferentes
digamos, estructuras de vida, no solamente la humana, pero que de todas estas son muy pocas las que son conducentes al desarrollo evolutivo, entre ellas la humana y en especial la humana dotada de condiciones que realmente favorezcan ese proceso evolutivo, a lo que llamamos una preciosa o preciada vida humana. ¿Sí? Así como hay una muerte en el cuerpo, ¿la conciencia o el alma o la mente pueden llegar a morir? Que en la tradición budista se plantea que la mente en sí es un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que no se crea ni se destruye, se transforma y que nunca desaparece, por lo tanto no se desvanece, deambula entre un sueño y otro, una condición vital y otra condición vital. No podemos liberarnos de los sueños, pero podemos liberarnos de la inconsciencia que comúnmente domina el sueño. Así entonces en la tradición budista hablamos de dos diferentes tipos de renacimiento. El renacimiento habitual y compulsivo y el renacimiento consciente. El habitual y compulsivo es como un sueño en el que no eres lúcido. ¿Qué determina el contenido del sueño? Hábitos y tendencias que fortificaste o reificaste a lo largo del tiempo sin principio, en consecuencia de tu desempeño vital, ¿verdad? Y en buena medida tus actividades inerciales, ausentes de lucidez. Por ejemplo, ¿qué determina el contenido de un sueño ordinario? La experiencia de vigilia. Te vas a dormir con hambre, sueñas con alimento, ¿sí? Pero cuando eres lúcido en un sueño, consciente dentro del mismo, ¿qué determina el contenido del sueño? La voluntad de la conciencia que sueña. ¿Me doy a entender? De la misma manera, cuando alguien ha alcanzado el despertar, el tránsito del morir es lúcido, es consciente, como lo sería un sueño lúcido. Y el individuo puede dirigirse a cualquier dimensión de vida y de experiencia, pero dotando a ese tránsito de lucidez, conciencia y voluntad, y movido comúnmente por una mentalidad de orientación altruista, el deseo de ayudar a otros a lograr ese mismo objetivo, tornarse lúcidos, despertar dentro del sueño de la existencia y tomar control de él. Soñar, no ser soñado. Somos casi 8.000 millones de seres humanos. ¿La mente tiene el mismo número o solo existe una gran mente? No, la tradición budista plantea que la conciencia es una entidad individual. Cada individuo tiene un flujo de eterna continuidad de experiencia. ¿Sí? No hay una mente universal de la cual se desprenden mentes individuales y a las que esas mentes individuales tienen que volver. Cada conciencia es individual. ¿Sí? Sin embargo, el proceso evolutivo lo que le permite al individuo es entender cómo es que realmente existe esa individualidad. Porque en este momento nosotros concebimos esa individualidad como una del todo desengarzada y separada del mundo que nos rodea, los unos de los otros. Mientras que alguien que ha logrado el despertar entiende que si bien la conciencia es individual, no existe independiente o separada de nada de lo que le rodea. ¿Sí? La iluminación, la budeidad, no es otra cosa que el entendimiento de la interdependencia de todo lo que existe, que no es lo mismo que decir que todo es uno, pero sí es entender que nada existe desengarzado, separado, divorciado lo uno de lo otro. Una vez que se experimenta es la muerte, el tránsito de morir, ¿qué sigue con el cuerpo? Una vez que se experimenta el tránsito del morir, el cuerpo per se desorganiza, se atrofia, se descompone, polvo somos y polvo nos convertimos. Pero la conciencia no es el cuerpo. Se manifiesta a través del cuerpo, pero no es el mismo. De la misma manera que un aparato de radio no produce la programación radial, simplemente la capta, la decodifica, la amplifica y la proyecta, ¿sí? Pero parece contraintuitivo porque cuando escuchas un radio tienes la sensación de que la música se produce dentro del radio. Y cuando lo desarmas buscando quizá a los Tigres del Norte dentro del mismo, develas que en efecto dentro del radio no hay nada, porque el radio no produce a la música, solo la transmite. El cuerpo solo transmite a la conciencia, pero no la produce. Nos manifestamos a través del cuerpo, pero no somos el cuerpo a través del cual nos manifestamos. En la tradición budista, ¿cómo se puede acompañar a un moribundo
en el proceso de disolución del cuerpo? Bueno, primero y siempre respetando la condición de esa persona. No es el momento de desplegar una actitud impositiva e intolerante para el otro, sin importar que nosotros concibamos que poseemos algún tipo de claridad o entendimiento que éste no tiene. Pero en ese mismo contexto ayudarle al otro a desprenderse del mundo, ayudarle al otro a reconciliarse con aquello que haya quedado pendiente, el cerrar círculos en su vida, ayudarle a entender que la muerte es una transición entre una condición de vida y otra, entre un sueño y otro sueño. No representa la extinción del individuo, sino simplemente de uno de los sueños por los que éste transita, uno de los actos del eterno drama que es la vida en sí. Ayudar al otro a confrontarse con los temores que naturalmente acompañan al tránsito del morir y ayudarle a administrar el dolor físico que comúnmente dificulta el tránsito del morir. ¿Y cómo se acompaña a los familiares en su duelo por la persona que ha fallecido? Bueno, haciéndoles ver primariamente que la muerte es el momento del otro y no de uno. ¿Sí? Es el momento más importante en la existencia del otro. Y por lo tanto no debemos de robar ese momento del otro con nuestros propios temores, nuestros propios dolores, nuestros propios apegos, ¿verdad? Es suficiente la dificultad por la que el otro deambula para complicarla con el tener que administrar nuestros conflictos y dificultades. Y así en la tradición budista se insta a los familiares y amigos a que traten de mantener a la medida de sus posibilidades la mayor compostura y equilibrio emocional durante el tránsito del morir de la persona que pues deambula por esa condición, ¿no? Para que esta persona no se vea alterada, no se vea angustiada precisamente por el sufrimiento o la confusión por la que nosotros transitemos que le obliga a pegarse al mundo que abandona. Sino al revés, ayudarle a ver a la persona que transita por la muerte que todo está bien, que todo es resoluble, que vamos a tomar sus responsabilidades y que puede irse tranquilamente. ¿Cuál es la posición del budismo ante un tema tan polémico como lo es la eutanasia? Bueno, primero entendiendo qué se concibe por eutanasia, ¿no? Si por eutanasia se entiende el suspender la administración de un fármaco sin el cual la persona no puede vivir, eso no es exactamente eutanasia porque finalmente la persona eventualmente morirá por razones naturales, por el mero colapso de su propio cuerpo para sustentar la continuidad de la vida. Pero si por eutanasia se entiende el administrar una droga letal a la persona, ahí el agente que propicia y determina el tránsito del morir es externo. Así entonces la tradición budista contempla a esa estrategia como una inadecuada, no ética. ¿Sí? Pero la estrategia correcta es cuando el individuo simple y sencillamente ha llegado a ese momento en donde la vejez o la enfermedad han pues producido un deterioro lo suficientemente importante en el cuerpo como para que éste ya no pueda sustentar su propia vida, dejar que la persona transite de una forma más natural ese proceso, no prolongar innecesariamente su vida. Por ejemplo, no mantenerlo conectado a un pulmón o entubarlo durante un mes y al mismo tiempo prolongar su agonía y al mismo tiempo quebrar a toda la familia por los costos que implica una estrategia de esa naturaleza, ¿no? Cuando ya no tiene caso dejar que la muerte acontezca de forma natural. ¿Cómo abordas un tema tan polémico como el suicidio, que es una agresión a lo que la tradición budista denomina como la preciada vida? También depende el por qué se lleva a cabo el mismo. No es lo mismo tomar nuestra propia vida, por ejemplo, para ayudar a que otros no se perjudiquen más de lo necesario. Por ejemplo, un contemplativo en el Tíbet precomunista, ¿verdad? Que de pronto era sorprendido por un batallón de jóvenes soldados de la Guardia Roja que por ignorancia y violencia pretendían matarlo. Y este decide tomar su propia vida antes de que ellos acumulen el karma negativo de asesinarle. Entonces toma su propia vida para que ellos no se perjudiquen. Ese es un acto de amor y es un tipo de suicidio que es edificante para la transición de muerte de la persona que así lo experimenta. ¿Me doy a entender? En contraste a alguien que toma su vida porque tiene miedo de reprobar un examen o toma su vida para castigar a sus padres de algo que siente no le dieron. Ese es un acto profundamente egoísta y autocentrado y muy detrimental para la persona.
Hay muchos rituales en diferentes religiones y en diferentes filosofías. ¿En el budismo existe algún tipo de ritual alrededor de la muerte? Cuando las personas transitan el proceso del morir, se llevan a cabo una serie de eh, plegarias, actos rituales y prácticas contemplativas, todas orientadas a facilitar el tránsito de la muerte, el estado intermedio y el renacimiento de la persona. Por ejemplo, en Tibet una práctica muy común es invocar a la presencia del Buda de la luz ilimitada, Amitabha, para que guíe a la persona, a la conciencia de la misma, al renacimiento en su Budaverso, en su tierra pura, la del gozo perfecto, desde cuya plataforma el desarrollo evolutivo se facilita y se simplifica el crecimiento que conduce al despertar y la iluminación. ¿Qué sucede finalmente con el cuerpo? ¿Se puede cremar, se entierra o cuál es su destino? Desde la perspectiva de la tradición budista, una vez que la conciencia ha abandonado el cuerpo, es un pedazo de carne cuyo valor no es mayor al que tiene un plato de carnitas. Y desde esa perspectiva, lo que se pretende hacer con el cuerpo, una vez que la conciencia le ha abandonado, se contempla como adecuado. ¿Sí? Así entonces, por ejemplo, en Tibet hay un ritual que se llama, una práctica que se llama el entierro celestial, en donde, dadas las condiciones geográficas de Tibet, la tierra se congela en el invierno, está más alto que la línea de los árboles y no hay combustible. Entonces lo que se hace es el cuerpo se destaza en pedacitos y se le da de comer a los buitres. Una tradición que viene de Persia, ¿sí? En Tibet. Bueno, ahí vemos cómo en esta tradición, una vez que la mente ha abandonado el cuerpo, pues al cuerpo no se le proyecta ningún sentido de importancia y sacralidad, tan así que se concibe como alimento de buitres. ¿Cómo se observa el tema del amor en la tradición budista? Bueno, primero la tradición budista insiste en la importancia de distinguir entre amor y apego, porque plantea que en la mayoría de nosotros esa es una distinción que no es clara. Confundimos apego por amor. El apego es ese hábito o tendencia en donde el individuo tiende inconsciente, habitual y compulsivamente a exagerar las cualidades positivas de algo, de alguien, a proyectar o superimponer cualidades positivas sobre ese algo o alguien que nunca las tuvo o no las tiene o no las puede tener o albergar, esconder sus cualidades negativas, ponerlas abajo de la alfombra, aferrarse a ese punto de vista y finalmente concebir al otro como una fuente genuina y verdadera de bienestar duradero. Eso es apego, no es amor, y siempre conduce al dolor y el sufrimiento. El amor es, en contraste, el entendimiento del deseo y derecho que todos los seres tienen de ser felices, de dejar de sufrir. El solidarizarnos con ese impulso natural y el contribuir lo que sea necesario para permitir el mismo se cristalice. Eso es amor desde la perspectiva budista. ¿Y el amor en pareja? De nuevo, para empezar, a través de cultivar una relación realista y no fantasiosa, aceptar al otro tal cual es y no como deseamos que sea, entender que todos son claroscuros, individuos dotados de condiciones positivas y negativas, y abrazar al otro tal cual es, ¿no? Desear siempre su bienestar y felicidad, que se pueda topar con las causas que propician el bienestar genuino y no aquellas que tan solo le aportan placer temporal o, en contraste, en este detonan conflicto, dolor y sufrimiento. La iluminación a veces también se define en algunos textos budistas como este estado de luz clara. ¿Qué significa este concepto de luz clara? La luz clara se refiere a la dimensión primigenia de la mente, que comúnmente se manifiesta en su condición más cristalina o transparente en la transición del morir. La mente del despertar o la iluminación, la naturaleza búdica. ¿Sí? Se dice que la tarea primaria del contemplativo budista es reconocer esa naturaleza y estabilizarla, y eso es la iluminación. Llegando a este estado de luz clara, ¿podría también surgir el apego que nos hiciera regresar a la experiencia del cuerpo? Más bien, cuando se actualiza esa condición primaria de la conciencia, un elemento natural que le comprende es la mentalidad altruista, la compasión y el amor por todas las formas y expresiones de vida. Así que ya ni siquiera se contempla como un sacrificio volver, sino más bien como un compromiso, ¿no? Más si entendemos que el mundo no existe como aparece, no tiene identidad intrínseca,
Entonces el mundo depende de la manera en que se le percibe. Así entonces para un Buda, nuestro mundo aparece muy diferente a como este aparece a nosotros, porque precisamente el sistema de interpretación de un Buda es uno libre de aflicciones mentales y emocionales. Para un Buda, este mundo es un Buda verso. Así que en realidad no hay ningún sacrificio a hacer. Quisiera que me ayudaras a entender algunos conceptos dentro del budismo y me gustaría que empezáramos por la empatía. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de entender aquello por lo que transita intelectual y emocionalmente. ¿Qué es la compasión? El entendimiento del hecho de que el otro desea dejar de sufrir, merece liberarse del sufrimiento y por lo tanto entender las causas que lo producen. ¿Y el altruismo, cómo lo defines? El entender que no hay bienestar genuino que no sea compartido. Si hablamos de interdependencia, ¿existe un yo? ¿Existe un otro? Bueno, existe un yo que no tiene ni cobra sentido en divorcio del otro. ¿Cabría el egoísmo en un mundo altruista? No, el egoísmo es la expresión primaria de la confusión. En un mundo muy concreto, lleno de sufrimiento, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Tratar de ayudarles de la mejor forma posible. ¿Sí? Buscar de qué manera podemos auxiliar al sufrimiento del otro, que tarde o temprano nos afectará a nosotros mismos. Con toda la experiencia de más de 30 años que tienes en tu centro y con la práctica personal que tú has realizado, ¿qué es lo que has encontrado tan valioso en el budismo, que sea tan emocionante, tan gozoso y que quieras compartir? Pues yo creo que el budismo es una ciencia de la conciencia. Probablemente la estructura evolutiva más sofisticada que la conciencia humana ha desarrollado a lo largo de su historia en general. La tradición budista nos permite refinar lo que somos, nuestra naturaleza mental y cognitiva, eliminar de la conciencia sus aflicciones emocionales, mentales y arribar a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, una que no depende del mundo, sino más bien una que emerge en resultado de un estado de armonía del individuo con el mundo que le rodea. El entender que esto se puede aplicar en cualquier condición de vida y que esto es lo que le da genuino significado a la misma. Creo que esto es lo más importante. Gracias por habernos recibido para entender el budismo desde la visión. Gracias por habernos recibido en Casa Tíbet, México, para ayudarnos a comprender el fenómeno de la muerte desde la tradición budista. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos ayudaras a entender qué es Casa Tíbet. Bueno, mira, la Casa del Tibet de México es el centro cultural oficial de su santidad el 14º Dalai Lama del Tibet para México y Latinoamérica. Nuestra institución fue fundada hace casi ya 30 años, en julio de 1989, durante la primera visita del Dalai Lama a México y a Latinoamérica, que fue auspiciada precisamente con ese objetivo y por nosotros en general. La Casa del Tibet de México representa al universo tibetano en su totalidad, lo cual quiere decir que por un lado, naturalmente, trabajamos y manejamos lo que podríamos contemplar y definir como la joya de la corona de la cultura y civilización tibetana, que es su espiritualidad, la del budismo indo-tibetano, como técnicamente se le conoce, y para ello nuestra institución sirve como un centro formativo, como una institución educativa que precisamente pretende formar a todos aquellos interesados en pues los principios generales y las diferentes dimensiones y niveles que son propias de tanto la práctica como el estudio del budismo indo-tibetano en general. Y en ese tema, evidentemente, nuestra institución ha sido pionera en el mundo hispanoparlante. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza Casa Tíbet México? Por ejemplo, tenemos un sello editorial que está dedicado a la publicación de clásicos propios de la literatura tibetana, pero también del diálogo que constantemente emerge entre esta civilización y el mundo moderno y contemporáneo, como también pues, las artes propias del mundo budista y del Tibet en general. Al mismo tiempo, y con eso en mente, organizamos exposiciones
La más reciente fue Las huellas del Buda, que montamos en el Museo Nacional de Antropología conjuntamente con el Museo del Condado de Los Ángeles, el Museo Metropolitano de Nueva York y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tuvo en sus 2 meses de exposición 255,000 visitantes, haciendo una de las exposiciones más concurridas de la historia de México. ¿Qué servicios educativos proporciona Casa Tibet México para las personas que buscan un acercamiento al budismo? Bueno, la Casa del Tibet de México tiene por un lado un programa educativo muy completo, muy sistemático, uno de los mejores, me atrevo a decir, del mundo. Comienza por un ciclo de seminarios introductorios que se dan un par de veces al año, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República Mexicana, especialmente aquellas donde la Casa del Tibet tiene sedes formales, 17 en diferentes partes del país, Centroamérica y los Estados Unidos. Y las gentes interesadas en el tema pueden comenzar pues acercándose a nosotros y tomar ese curso de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano que intitulamos En pos de una felicidad genuina. También pueden hacerlo a distancia a través de nuestro programa de formación por internet. En la propia página web de la Casa del Tibet tenemos muchos recursos académicos y formativos muy completos. Está el programa de formación contemplativa de Casa Tibet, en donde pues hay toda una variedad de ensayos, lecturas, instrucciones, recomendaciones para que el público pues tenga una visión clara de la naturaleza de la meditación, para qué se emplea, cómo la podemos adaptar a la vida y con ella enriquecer nuestra experiencia en el mundo. Y finalmente, me gustaría que nos ayudaras a entender y a sensibilizar a la gente un poco sobre la realidad que el Tíbet vive actualmente. También la Casa del Tibet trabaja con el tema humano y político de la civilización tibetana, que como bien saben, hoy transita por uno de los momentos más complejos y difíciles de su historia. Tibet fue ilegalmente ocupado por la República Popular China en 1950 y de esa fecha al día de hoy ha sufrido un auténtico genocidio étnico y cultural que pone en peligro la continuidad de esta ancestral y rica civilización. Y por tanto, la Casa del Tibet también es un bastión que lo que pretende es propiciar las estructuras para la preservación de la rica cultura espiritual del Tibet, pero también lo que pretende es hacer conocer y educar al mundo hispanoparlante acerca del problema tibetano, el enorme problema ecológico que hoy estalla en lo que llamamos el tercer polo o el techo del mundo, dado el hecho de que después de los polos es el lugar donde encontramos la mayor concentración de agua potable en el mundo, de la que dependen billones de seres humanos, ¿no? Y que hoy está en riesgo por la política de explotación mineral e industrial indiscriminada de la República Popular China en Tibet. También el tema de los derechos humanos del pueblo tibetano, que es hoy presa de un régimen militar en extremo violento y represivo. En fin, estas son algunas de las múltiples actividades que desempeña la Casa del Tibet de México. Muchas gracias, Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet México, por habernos recibido y ayudarnos a comprender el proceso de la muerte desde la filosofía budista. Esto es Entre Sesiones.